Hola, ahora analizaremos a la icónica batalla naval de Midway, peleada el 4 de junio de 1942, la que es considerada por muchos como la acción decisiva en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En ella chocaron el Imperio japonés contra los Estados Unidos de Norteamérica, y es más, los japoneses esperaban ganar la guerra con esa acción, y para asegurarse que lo lograrían, trajeron a la lucha a casi la totalidad de su marina de guerra. Ellos efectuaron su ofensiva con 162 barcos de guerra de todos los tipos, desde enormes barcos de gran calado hasta pequeños submarinos, y de todos ellos los principales eran 11 acorazados y 8 portaaviones, alrededor de los cuales se construyeron sus grupos de batalla. El arquitecto de la ofensiva fue el almirante Isoroku Yamamoto, quien esperaba sumir a los norteamericanos en un estado de caos usando un plan complejo. Así, primero a nivel estratégico dividió a toda su masa de barcos en dos grandes grupos que atacarían de forma sucesiva dos puntos en el perímetro norteamericano. El primer grupo en entrar en contacto atacaría a la cadena de islas Aleutianas, en el Pacífico Norte. A este le otorgó 4 acorazados y 2 portaaviones medianos, y con el daño y el desembarco de tropas que efectuarían ese territorio, esperaba que los norteamericanos enviaran en esa dirección al grueso de la flota del Pacífico. Un par de días más tarde atacaría el verdadero objetivo, el atolón de Midway, en el Pacífico Central, y contra esa localidad envió al grueso de sus recursos, incluyendo a 7 acorazados, 4 grandes portaaviones de flota y 2 pequeños portaaviones ligeros, todos ellos apoyados por decenas de cruceros, destructores y submarinos. La fuerza enviada contra Midway era sustancial. Sin embargo, esos barcos no convergerían sobre la isla en un solo grupo, y en su plan de acción Yamamoto también dividió a estos barcos en dos flotas, una de invasión y la otra de batalla. En su plan, la flota de invasión de Midway sería la primera en entrar a la zona de búsqueda de los aviones de reconocimiento de ese atolón, y arribaría a esa zona desde el suroeste. En los barcos de transporte de ese grupo se traía la infantería que efectuaría el asalto anfibio, y por su importancia esos transportes eran protegidos por 2 acorazados y un portaaviones ligero. La flota de invasión entró a la zona el día indicado, y ese día fue el 3 de junio, un día antes que lo hiciera la flota de batalla. Esa sería otra carnada, y esta tenía que atraer la atención de los defensores del atolón hacia el sur, y así sucedió. El día previo a la monumental batalla, el 3 de junio, los aviones de reconocimiento norteamericanos hallaron a la flota de invasión, y contra ella enviaron a sus bombarderos de largo alcance, los que no causaron daño alguno. Al día siguiente se peleó la famosa batalla, y arribó desde el noroeste la flota de batalla japonesa con 5 acorazados y 5 portaaviones, y en este día tenía que acabar con toda la aviación norteamericana de Midway. Sin embargo, incluso esa flota arribó a la lucha dividida en dos grupos, una vanguardia y un núcleo. Al frente de esa agrupación estaba la vanguardia, la que tenía 4 grandes portaaviones, el Akagi, Kagi, Iryu y Soryu, acompañados estos por 2 acorazados y 14 escoltas de menor tamaño. Y esa agrupación de 20 barcos tenía a 261 aeronaves de combate, con los que esperaban aniquilar al par de docenas de aviones que esperaban encontrar en la isla. Y 500 kilómetros más atrás estaba el núcleo, con 3 poderosos acorazados y un diminuto portaaviones de escolta, apoyados estos por una decena de barcos de menor calado. He de recalcarlo, la vanguardia estaba a 500 kilómetros delante del núcleo. La distancia entre esos dos grupos de la flota de batalla era enorme, y no era ningún error. El despliegue seguía los lineamientos de la doctrina táctica de la época, en la cual el núcleo y sus acorazados eran la formación más importante, y esos barcos tenían que hallarse muy atrás de la vanguardia, protegidos contra cualquier sorpresa, y solo cuando acorazados enemigos fueran hallados tomarían la delantera para pelear en un tradicional duelo de artillería. Yamamoto estaba actuando dentro de los parámetros de la doctrina naval de la época, y su plan, que tenía como objetivo sembrar el caos entre sus enemigos, tenía lógica, esperando que los norteamericanos corrieran de un punto a otro para intentar defenderse tan pronto como supieran que estaban bajo ataque. Sí, del otro lado del cuadrilátero estaban los norteamericanos, pero estos, gracias a su servicio de inteligencia, ya sabían desde varias semanas antes que se acercaba una ofensiva, y que el verdadero objetivo de la misma era Midway, y que el ataque contra las Aleutianas solo sería un señuelo.
Los recursos de ellos eran limitados. En su flota del Pacífico solo tenían algunas docenas de barcos de guerra y, pese a que el comandante norteamericano envió algunos barcos y algunos escuadrones de aviación para enfrentar el ataque señuelo, el grueso de su flota fue enviada a un punto al noroeste de Midway, para ya encontrarse en una posición desde la cual intervendría en la lucha el día que el atolón sufriera el esperado ataque aéreo. Además, reforzó las defensas de la localidad con todos los aviones que podían manejar las escasas instalaciones de esas islas. Y así, el día de la batalla, el 4 de junio de 1942, los norteamericanos ya tenían al noroeste de Midway un total de 26 barcos de guerra divididos en dos vanguardias que operaban muy cerca una de la otra, teniendo en ellas 3 portaaviones de flota, el Hornet, Georgetown y Enterprise, los que tenían en sus hangares a 233 aviones de combate que ese día se unieron a los 83 de Midway. Así concentraron a 316 contra los 261 aviones de combate de la vanguardia japonesa, y a esta la derrotaron hundiéndole a sus 4 portaaviones. Ese fue el resultado de la batalla de Midway, y entonces, tras la pérdida de esos barcos, Yamamoto ordenó una retirada general. La batalla terminó con una humillante derrota y la ofensiva tuvo que ser cancelada. Con el beneficio de la retrospección, observamos que el plan del japonés estaba errado, todo por la enorme división de los recursos que había efectuado, porque todas las flotas que él envió a la lucha y todos los grupos estaban demasiado lejos unos de los otros y no podían apoyarse entre sí. Y de sus 162 barcos solo tuvo en la batalla de Midway a 20 enfrentando a 26 de la flota del Pacífico norteamericana. He de recalcar que su plan no carecía de lógica. A nivel estratégico, sus sueñuelos y ataques desde distintas direcciones podrían haber resultado, pero solo habrían resultado de haber tenido el elemento sorpresa de su lado. A nivel táctico, también cometió errores, porque él se aferró a una doctrina que ya era obsoleta, y de acuerdo a esa doctrina, erróneamente dividió a su flota de batalla entre una vanguardia y un núcleo, en vez de haber traído a todos esos barcos en una sola masa, o en vez de colocar a los acorazados al frente y los portaaviones atrás, para que los primeros absorbieran los ataques de la aviación enemiga. Desafortunadamente para él, el almirante aún no había aprendido que los portaaviones ya eran los principales barcos de guerra, y como lo demostraron los norteamericanos, ellos no trajeron a la importante lucha a un solo acorazado. Bueno, este ha sido un diminuto resumen de mi quinto libro de la serie Combate Naval, en el que explico las características de los barcos, aviones, armas, tácticas y el desarrollo de los acontecimientos previos a la guerra y durante los primeros 6 meses de la misma. Además, entre otros detalles de esa batalla, explico cómo los norteamericanos estuvieron muy, pero muy cerca de perderla, porque ellos también se aferraron a una doctrina obsoleta en el manejo de los aviones de combate de sus portaaviones, y por eso casi fueron derrotados. Durante esa batalla los errores se apilaron unos sobre los otros en ambos bandos, y solo fue el bando que cometió la menor cantidad de errores el que triunfó. Así de simple. Bueno, espero que les haya gustado este video. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.